Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje predicado por el hermano pastor David Killing en junio de 2010. Esperamos que sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje traducido. Buenos días, les extiendo los saludos en el precioso nombre de Jesucristo. Estamos agradecidos de estar aquí reunidos. Es un privilegio seguirle y servirle. Vamos a orar, por favor. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana y te damos las gracias por tu bondad, tu misericordia, Señor, por tu amor. Y pedimos tu ayuda al abrir tus palabras en esta mañana, que nos des tu guianza de tu Espíritu Santo, Señor. Y gracias por todo lo que has hecho y haces por nosotros, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, y hágase tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, esta mañana quiero hablar un poco acerca del sábado, el día de reposo, lo que eso significa para un cristiano verdadero, y algunos temas alrededor del sábado también que tienen que ver con las leyes del Antiguo Testamento y los judíos. Y bueno, primero que nada quiero decir, hay muchas cosas que desaprender. Cuando yo era niño, fui criado en la iglesia metodista, y en la iglesia metodista, nada más para darles un poco de perspectiva, había un ancianito, un varón ancianito en la congregación, que cuando hablábamos acerca del domingo o del sábado, él decía que aquí en Monet, cuando él era un niño, una tarde él con sus amigos, siendo niños o adolescentes, jóvenes, él y sus amigos aquí en Monet estaban jugando béisbol. Este hombre quizás tenía unos 70 años cuando yo era un adolescente. Y bueno, contaba de cuando él era niño. Y casi todos aquí pues eran metodistas o bautistas. Y él estaba con sus amigos jugando béisbol en domingo, y con otras personas de su familia, y vino alguien, un pastor, a reprenderlos y a amenazarlos con llamar a la policía por estar quebrantando el día de reposo. Así de estrictos eran los primeros metodistas y bautistas. Y creo que John Wesley o Charles Wesley, uno de los dos, tienen toda un sermón acerca de cómo guardar el día de reposo, y explica cómo alguien puede supuestamente irse al infierno por quebrantar el día de reposo, que según él es el domingo. Según los Wesley y la mayoría del cristianismo evangélico piensan que es el domingo. Estas anécdotas y esto que estoy dando de un poco de historia, solo es para dar un poco de perspectiva de lo que hay en las mentes de las personas. Hoy en día el cristianismo se ha relajado mucho y quizás ya no serían tan estrictos, pero todavía en sus mentes piensan que hay un día especial y un momento y un lugar especial para adorar a Dios. Y hay desde los más estrictos hasta los más liberales. Yo mismo, cuando yo era joven, adolescente y joven, solamente 2 gasolinerías abrían aquí en el pueblo de Monet en domingo. Y le llamaban la ley azul, y fue gracias a Walmart. Walmart pidió al gobierno el permiso
de abrir las 24 horas del día, los 365 días a la semana, también aquí en Monet, allí fue cuando ya se empezó a abrir más las cosas para poder hacer algunas actividades en domingo. Nosotros, como niños, no hubiéramos hecho muchas cosas que hoy en día los jóvenes hacen en domingo. Esa es la perspectiva que hay en la mente de muchas personas, no de todos los grupos, pero de muchos. Y lo que hemos aprendido al estudiar con seriedad la Biblia y al estudiar también la historia de los primeros cristianos, hemos descubierto que no hay ni un solo lugar en toda la Biblia donde Dios cambió el sábado por el domingo. No hay ni un solo lugar en toda la Biblia donde se diga que del sábado se convirtió en domingo para el día de reposo ahora. Y todas estas leyes de las que estoy hablando, tenemos que mirar a la Biblia para ver si realmente hay apoyo, para ver si realmente hay que guardar cierto día. Y bueno, lo primero es que no hay ningún apoyo bíblico para decir que cambió de sábado a domingo. La Biblia sí hace la referencia al primer día de la semana, esto es domingo, que en 1 Corintios dice que se reunían las ofrendas el primer día de la semana, cuando viniera el apóstol Pablo, que se sobreentendería que es cuando se reunían los cristianos. También sabemos que Jesús resucitó en domingo. Y también el apóstol Juan dice en Apocalipsis, habla de que estaba en el día del Señor meditando. Pero fuera de eso, no se da ningún mandamiento ni ninguna referencia directa que diga, no hay lugar alguno en toda la Biblia que diga que Dios dijo, ahora del sábado, ahora voy a cambiar al domingo. Y ahora en domingo se tienen que reunir y tienen que guardar el domingo como un día de reposo. No hay ni un solo lugar en la Biblia. Y es una de las primeras cosas que tenemos que entender como base antes de poder seguir avanzando en este tema. Y es una de las primeras cosas que tenemos que ver. Y bueno, el argumento de aquellos que sí guardan el sábado, dicen que realmente el que cambió de sábado a domingo fue Constantino, el emperador que oficializó el cristianismo y que fundó la incipiente Iglesia Católica. Dicen, él fue el que cambió la ley para descansar de sábado a domingo. Y bueno, lo que observamos en la historia de los primeros cristianos es que los cristianos primeros se reunían en domingo para partir el pan, tener comunión y estimularse al amor y a las buenas obras, pero no consideraban que el domingo fuera un día para guardar como tal. La otra cosa que también quiero puntualizar antes de abrir la Biblia es que cuando la Biblia habla de guardar el sábado, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, nunca habla de que el sábado sea un día para adorar o para reunirnos como iglesia o como sinagoga o como algo. No, el sábado era o es un día de reposo, es un día de descanso. Ahora, los judíos hicieron una costumbre de reunirse en sábado también para leer la Torá, y Pablo y los apóstoles aprovechaban el sábado que se reunían los judíos en la sinagoga para ir a predicarles, para ir a compartirles de que Jesús era el Mesías. Y a veces en el libro de Hechos encontramos que dice, y Pablo estuvo allí 3 días de reposo,
No es porque se le dé importancia al día de reposo, sino es porque era la referencia judía, era para decir, pues se quedó allí 3 semanas. Sí, Pablo y los apóstoles aprovechaban para entrar allí y predicarles. Pero en ningún lado se dice que sea un día de adoración o de culto eclesiástico. Se dice que es un día de reposo el sábado. Bueno, con estos pensamientos vamos en la Biblia. Vamos a abrir la Biblia. Primero vamos a Colosenses. Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2. Vamos a empezar a leer en el verso 14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, verso 16, presten atención, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Sí, quiero enfatizar el verso 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todas esas cosas eran una sombra de lo que había de venir. Hebreos nos habla en el capítulo 4 acerca de entrar en el reposo de Dios. Entrar en el reposo de Dios, y dedica varios capítulos a hablar, y dice que el que ha entrado reposó de sus obras. Un reposo de nuestras propias invenciones. Porque la justicia verdadera viene de hacer lo que es la voluntad de Dios, no de nuestras propias invenciones. Dice, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, Cristo es el cuerpo verdadero. Tu cuerpo, pues cuando vas caminando, refleja una sombra en el piso y se ve la sombra. Pero tu cuerpo es real y tu sombra no lo es. Entonces, Cristo es el cuerpo. Cristo es la realidad, es lo verdadero. Y reflejó una sombra en el Antiguo Testamento a través de estos mandamientos, que aquí menciona algunos, incluyendo el día de reposo, pero eso era solo una sombra de lo que habría de venir. Entonces, aquí lo deja muy claro, y en otros pasajes también, si un hombre quiere guardar un día, o un hermano quiere guardar un día, nadie lo juzgue, es libre de guardar su día, ya sea como un día de reposo, como un día especial, como sea. Si alguno de ustedes, hermanos, quiere guardar el sábado, hágalo, y no lo voy a condenar por guardar el sábado. Si alguien de ustedes, hermanos, quiere guardar el viernes o el lunes, hágalo, y son libres de hacerlo, nadie los va a condenar. Si alguno de ustedes tiene su día de descanso en domingo, perfecto. Yo no les voy a condenar, ni Dios, ni nadie aquí en la hermandad. Pero, si alguien de ustedes u otra persona no solamente guarda cierto día, sino que además va y enseña a otros que eso es obligatorio para un cristiano, tratando de forzar a otros, tratando de causar divisiones, disputas, envidias, disensiones, eso está totalmente fuera de orden y no es conforme al fruto ni el Espíritu de Cristo. Hay una religión que empezó en los años 50
con una mujer predicadora para empezar, lo cual es totalmente antibíblico. Se llaman el adventismo del séptimo día, y ellos toman ciertos versículos que quizás nos provocan preguntarnos, ¿será que sí de verdad debemos guardar el sábado? Quizás deberíamos guardar, o el domingo aunque sea, algún día de reposo. Y lo guardan esta religión, los adventistas del séptimo día lo guardan como una cosa estricta, tremenda. Y todo tienen sus argumentos y sus versículos bíblicos que parecen tener sentido, parecen tener lógica. Quizás hasta te mueven y te dicen, oye, pues tal vez tengan razón. Tal vez hay que guardar el sábado. Pero al igual que cualquier otra religión o denominación que basa todo su sistema de doctrina en un solo mandamiento, no tienes que ir muy lejos antes de descubrir, bueno, ¿y qué hacen con el divorcio y recasamiento? Pues tienen parejas divorciadas y vueltas a casar. Quizás de mi propia experiencia, los adventistas son, entre todos los evangélicos, la denominación con más personas divorciadas y vueltas a casar que yo conozco, como grupo. Y muchos de los que promueven el sábado fuertemente, con los que yo crecí y me crié, casi todos ellos están divorciados y vueltos a casar, y algunos más de 2 veces, o más de una vez. Ponen su enfoque en un solo mandamiento, en guardar el mandamiento, y tienen su culto en sábado, y piensan que eso los hace especiales, o los hace más santos, o más que tengan la verdad, o los sobresalen como un pueblo peculiar, y pueden sentirse más santos que los demás, porque ellos sí guardan en el día correcto y se reúnen en el día correcto. Pero Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y Él también dijo en los evangelios que Él trabajaba porque la noche venía cuando nadie puede trabajar. Y el problema con esto es que al poner el énfasis en esto, se sienten justificados en otras obras malas. Pero Jesús dice que trabajemos y que Él trabajaba porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y Él dice, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Ahora, no tiene nada de malo tomar un descanso de vez en cuando. Jesús, alcanzamos a ver en los evangelios que trataba de tomar descansos y a veces se escondía un poco de la gente o hasta llamaba a sus discípulos y les decía, vengan acá aparte y siéntense. ¿Y saben qué pasaba? Que la gente siempre lo volvía a encontrar y casi nunca podía descansar. Si observan a Jesús, la verdad es que Jesús no descansaba mucho, Y hay un pasaje que dice que aún en un momento ni siquiera podían comer pan. Y fue cuando dijeron que estaba fuera de sí. Jesús no descansaba mucho, Y como lo he dicho a veces en broma, pero es cierto, aunque guardes toda la vida el día de reposo y aunque comas kosher y todo, de todas formas vas a morir. Quizás seas más sano, pero vas a morir. Y Jesús no descansaba mucho. Ahora, quiero que vayamos al Antiguo Testamento, los pasajes que hablan del sábado. Éxodo capítulo 20, son los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20. Y lo que quiero que observen es algunas cosas aquí. Voy a leer en Éxodo 20, voy a empezar desde el verso 1, dice:
Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primera pregunta, ¿a quién le está hablando Dios aquí? Yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Quiénes salieron de Egipto? El pueblo de Israel. Ustedes y yo, claro, podemos hacer simbólicos, salimos del mundo que es Egipto, los 10 mandamientos, claro, son cierta base, pero esto fue originalmente dirigido al pueblo de Israel, y este fue un pacto con el pueblo de Israel. Y si no lo notaste en el verso 2, vamos a seguir leyendo. Bueno, aquí está en los versos 8 al 11 está el mandamiento de guardar el día de reposo, el sábado, pero vamos a seguir leyendo. Verso 32, perdón, capítulo 32, versículo... no fue el 32. Perdón, era capítulo 31, capítulo 31 de Éxodo, verso 12, dice: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Dice: hablarás a los hijos de Israel. Verso 14: así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Habla a los hijos de Israel. ¿Sí lo ven? Ok, vamos a seguir. Capítulo 35 de Éxodo. Verso 1. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. ¿Cómo empieza diciendo? Dice: Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel. Busca una concordancia donde hable del día de reposo en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, y casi todas las referencias que hay al día de reposo. Hay un pequeño prefacio allí que hace bastante claro que se refiere al pacto entre Dios y los hijos de Israel. Algunos dicen que no solamente fue para los judíos, que también los gentiles tienen que guardarlo, que porque por esto que dice aquí de que Dios creó el mundo en 6 días y descansó al séptimo y que desde allí reveló el día de reposo. Y eso es cierto.
Dios descansó. Y como ya dije, no tiene nada de malo tomar un día de descanso. De hecho, es bueno para el cuerpo. Y a veces el cuerpo no solamente que sea bueno, sino lo necesita. Pero hablando del reposo, no como una recomendación saludable, sino como un mandamiento, cada vez que lo vemos como mandamiento, está haciendo referencia al pacto que tenía Dios con el pueblo de Israel. Solamente con ellos. Tenemos un antiguo pacto y tenemos un nuevo pacto. Y nunca se nos ordena en el nuevo pacto guardar el sábado o el domingo o algún día de reposo. De los 10 mandamientos, fíjate, todos los demás están repetidos. Hay una referencia específica en el Nuevo Testamento que recalca, y no solo recalca, sino aún ahonda y profundiza en los otros mandamientos. Pero el día de reposo como mandamiento no se menciona ni una sola vez en todo el Nuevo Testamento. Y tampoco hay una referencia que diga que, así como dicen los adventistas o algunos otros grupos, que si no guardas el sábado, pues te vas a ir, o el domingo a veces, que te vas a ir al infierno, ¿sí? En Apocalipsis dice claramente, pero todos los mentirosos, y los fornicarios, y los cobardes, y los adúlteros, los homicidas, estarán fuera. Hay listas como esas en Apocalipsis, en Corintios, en Romanos, en Marcos, en Pedro. En Apocalipsis aparecen varias listas donde hace claro quiénes no van a heredar el reino de Dios. Y ni en una sola ocasión dice que aparezcan aquellos que no guardan el día de reposo. Ni en una sola ocasión. Fue un pacto con los hijos de Israel. Esto es tema de otro mensaje, es tema que hemos predicado ya y podemos predicar también más tarde. El tema de los 2 pactos, aclararlo, pero es muy claro que estamos bajo un nuevo pacto, que estamos bajo un nuevo pacto con Jesús, sellado con su sangre preciosa en la cruz, y que contiene mandamientos que expanden, superan y le dan su verdadero sentido a la ley de Moisés. Más difícil, una ley más difícil que la de Moisés, más tremenda porque va directo al corazón. Y otros mandamientos Jesús ya no los repitió. Y esto del sábado, lo único que dice el Nuevo Testamento es que Jesús es el Señor del día de reposo o del domingo, sea sábado o domingo, y también dice que nadie nos juzgue y que no juzguemos al que guarda o al que no lo guarda. La gente que se queda atorada en estas cosas del sábado, no solamente los adventistas, sino ha surgido muchos grupos últimamente pseudo judíos mesiánicos o así llamados, que tratan de guardar ciertas tradiciones del Antiguo Testamento, que sí están en la Biblia, pero que en el Nuevo Testamento jamás se nos ordenan y que muchos de los primeros cristianos no lo hicieron. Y quedan atrapados, no solamente en esto, quedan atrapados en cosas hasta sin importancia y absurdas, como el nombre de Dios. ¿Sí? Y de tratar de decir el nombre de Dios de la manera correcta, tratar de decir el nombre de Dios así como debe ser en hebreo, o hasta dicen Hashem, que quiere decir el nombre, según por respeto, para no decir el nombre de Dios, o dicen el Eterno, y están llenos de orgullo espiritual. Muchas de estas personas, no sé cuántas veces, ya van muchas veces,
que estoy predicando, o estamos los hermanos predicando en las calles, y viene con su actitud de orgullo espiritual uno de estos pseudo judíos, y me vienen a preguntar, me dicen, a ver, tú que estás predicando, dime cuál es el nombre correcto de Dios. ¿Cuál es el nombre correcto de Dios? Y como yo no les digo ningún nombre en particular, con su orgullo dicen, mira, ¿cómo puedes predicar si ni siquiera sabes el nombre de Dios, el nombre correcto de Dios? ¿Cómo puedes conocer a Dios si ni siquiera sabes su nombre? Y generalmente son personas que están desobedeciendo mandamientos mucho más importantes. El amor a los enemigos, están divorciados. Han venido personas con cigarro y con una copa en la mano a decirme que si conozco el nombre de Dios. Peleando en contra de Dios, pero muy orgullosos de que ellos sí pronuncian el nombre. O que sí tienen las fechas. A muchos de ellos ni siquiera les contesto nada. Y a algunos pocos les contesto, Jesús. ¿Cómo se refería a Dios Jesús? ¿No tenía una fórmula especial? ¿No usaba el hebreo o alguna forma? Él decía, mi Padre. Mi Padre. Y vuestro Padre. Vamos a Marcos. Vamos a Marcos. Capítulo 2, verso 23 de Marcos. Marcos 2, 23. Dice, aconteció que al pasar él, o sea Jesús, por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Sí, primero fijémonos, ¿qué hacían los discípulos de Jesús en día de reposo? Dice que arrancaban espigas. ¿Sí? ¿Qué es arrancar espigas? En aquella época, o incluso aquí en Monet, que hay mucho campo, si ustedes ven a lo lejos a alguien en un campo arrancando espigas, ¿cuál es el primer pensamiento que te viene a la mente si alguien arranca espigas? ¿Sí? Tú vas manejando en tu coche, ves hacia el horizonte y en el camino hay sembradíos y alguien está arrancando espigas. ¿Cuál es el primer pensamiento que te viene a la mente acerca de esa persona? ¿Sí? O lo ves en el jardín, arrancando la mala hierba, o cosechando unos frijoles, o maíz. ¿Qué piensas? ¿Qué te viene a la mente acerca de esa persona? Pues que está trabajando en su jardín, en el campo, que está trabajando en algún lugar. Bueno, aquí era día de reposo, los discípulos pasaron por un campo de trigo y empezaron a arrancar trigo, solo que era día de reposo. ¿Qué pensaron los fariseos acerca de esto? ¿Qué pensaron? Dice verso 24. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él, o sea Jesús, les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún
del día de reposo. A menudo estos versículos dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. A menudo estos versículos se usan para enfatizar que sí hay que guardar, que porque fue hecho para nosotros. Pero si ves el contexto es, Jesús dice que como este día fue por el hombre, o sea, fue precisamente para hacer que el hombre descanse por su bien y no para que sea un esclavo de este día. Entonces estos discípulos que tenían hambre, les era lícito arrancar espigas en el día de reposo. Sí, fue para que el hombre descansara, estuviera bien, sí, pero no para que fuera el hombre un esclavo de este día. Dice aquí que el mismo Jesús caminaba y sus discípulos comenzaron a arrancar esas espigas. Porque aquí, ¿quién es el Señor? ¿Sí? ¿Es el día o el Hijo del Hombre? Verso 3, ahí seguimos la lectura, verso 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Si seguimos leyendo en los evangelios, vamos a encontrar que Jesús enseñaba en la sinagoga en día de reposo. La pregunta es, ¿qué estuvo haciendo Jesús en los 3 años que fue ministro en su ministerio personal terrenal? Estuvo enseñando. Ese era su trabajo, digámoslo así. Y él, en vez de tomarse un día de descanso, ¿sí?, el mero día de reposo se para y empieza a enseñar. Yo no sé acerca de ustedes, pero para mí como ministro, el domingo es el día más cansado de la semana. Predicar, enseñar, aconsejar, contestar preguntas, visitar personas. Difícilmente podría decir que el domingo es mi día de reposo. Aunque no trabajo en la granja donde trabajo entre semana, pero tampoco es un día de reposo. Jesús dijo que trabajemos porque la noche viene. Nuestro verdadero día de reposo viene en el cielo. Nuestro verdadero día de reposo está en la eternidad, cuando lleguemos con Dios. Y hacia Él miramos, hacia Él anhelamos. Estar tan preocupado por tener una salud perfecta, ¿sí? Y ese es uno de los problemas con algunos de estos grupos, y la razón por la cual algunos son vegetarianos y o comen kosher, también por salud. No está mal cuidar de la salud, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero estar tan preocupado por la salud que te impida comer alguna cosa, o que te impida que te haga a esclavo de un día de reposo, o que te haga egoísta, pues eso no era la actitud de Jesús, ¿sí? Y estamos mirando y anhelando hacia el verdadero día de reposo, que es la eternidad.
Y aún nuestro día de reposo ya está aquí. Hemos reposado de nuestras obras, de nuestras invenciones y malas obras. Sí, cuando venga Cristo, ¿qué vas a preferir? ¿Que Jesús te halle agotado para Él? Porque estabas ocupado haciendo buenas obras y predicando. ¿O vas a querer que Jesús te halle en perfecta salud y le digas, ay, es que, pues mira que yo era muy estricto en guardar el día de reposo y en cuidar mi salud y en la alimentación? ¿Qué crees que preferirás? Perdón, ya no dije el pasaje donde menciona que Jesús enseñaba, es ahí mismo en Marcos, es el capítulo 6, verso 1, nada más lo leemos rápido, dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos, y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? Sí, aquí dice que llegado el día de reposo comenzó a enseñar. Sí, si seguimos leyendo en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Aquí está la misma narración que ya leímos en Marcos, ¿sí? O las mismas dos narraciones que ya leímos en Marcos. En Marcos 3, dice otra vez, aquí nos da un detalle adicional en el verso 1, dice que los discípulos, dice, aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos, o sea, estaban como preparando el grano, y los fariseos otra vez se enojaron, y Jesús les contesta con la misma historia de David, y les dice otra vez nuevamente que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Vamos a Lucas 13, seguimos avanzando. Lucas 13. Verso 10, dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Otra vez aquí está que Jesús enseñaba, Él no tenía descanso. Aún en el mero día de reposo, Él no descansaba. Verso 11, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. ¿Sí? En el verso 14, verso 1 en adelante, sana a alguien más. Y dice que no le podían replicar estas cosas. Los fariseos, está ahí la narración. Lucas 14 del 1 al 6. ¿Y qué decían los fariseos? Que no era lícito. ¿Sí? Si seguimos leyendo en Juan, aquel que cuando sanó al paralítico,
También en Juan capítulo 5 está la historia, es un poco largo el texto, pero solamente vamos a leer a partir del verso 10, dice: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Sí, todos los evangelios están llenos de estas historias. En Juan capítulo 9, lo mismo. Fuera día de reposo cuando Jesús sanó a un hombre ciego y los fariseos terminan expulsando a este ciego. Sí, y podríamos seguir, pero la pregunta que te hago es esta: ¿qué impresión te dan estos versículos acerca de la actitud de Jesús? ¿Te da la impresión de que, para ser más santos tenemos que estar guardando el sábado? Pues a mí no me da esa impresión. Veo a Jesús. Jesús pudo haber sanado en viernes, pudo haber sanado en domingo. Esta mujer de la que leímos ya había estado 18 años así. ¿Qué más daba esperar un día más? ¿Era una emergencia sanarla en sábado? Por supuesto que no. ¿O todo era una coincidencia, piensas? No. Jesús lo hacía a propósito. Jesús lo hacía a propósito. Él lo quebrantaba justo ahí en los ojos de los fariseos. Jesús, y esta es la otra cosa que sacamos de estos pasajes: Jesús anduvo haciendo bienes en sábado, aun cuando era día de reposo. De hecho, Jesús anduvo haciendo bienes todos los días de la semana y todos los días de su vida, y Él nunca se tomó un descanso de hacer el bien. Esa era su obra, ese era su trabajo. Viene un día de reposo para nosotros. Viene un día en el que puedes dejar tu carga. Viene un día en el que puedes dejar lo que está aquí. Claro, aún en el cielo creo que vamos a servir, pero vamos a tener un cuerpo que ya no se cansa. Y ¿saben qué? Por esta razón no estoy a favor de los predicadores retirados o de pastores jubilados o vitalicios que le llaman. Sí, cuando Dios retira a sus siervos, lo que va a hacer es llevárselo a casa, al cielo, al día de reposo. Sí, en ningún momento va a llegar el momento en el que digamos: ok, ya puedo descansar, ya puedo dejar de hacer lo que Dios me mandó a hacer. Tampoco estoy muy a favor de los jubilados, ni siquiera en el mundo secular. Es una idea del mundo. Para asegurar su futuro y ya dejar de trabajar, pues es una idea del mundo.
Quizás si llega un momento en el que un anciano ya no pueda trabajar, bueno, que sus hijos cuiden de él o algo. O que ya termina su contrato y quizás se jubila, pero aún ahí debería este anciano, si todavía tiene fuerzas, buscarse algún trabajo o buscar alguna buena obra cristiana en la cual ocuparse. Tampoco me agrada esta idea de tomarse unas vacaciones de predicar. No estoy en contra de que una familia, quizás de un pastor, salga como familia y visite otro lugar, quizás con un plan recreativo, de convivencia. Pero aún en ese lugar donde vayan de vacaciones, van a estar orando, van a estar haciendo el bien. Y si hay oportunidad, van a estar haciendo testimonio y predicando. No estoy a favor de esas cosas, porque Jesús no lo estaba. En Hechos 15, sí, en Hechos 15, cuando se hizo el concilio de Jerusalén, otro pasaje que podemos revisar, pero bueno, ya no queda tanto tiempo. Sí, la pregunta era si había que circuncidarlos y mandarles guardar la ley. Esa era la pregunta. ¿Y qué decidieron los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo? Decidieron que sí, que había que circuncidar a los gentiles y ordenarles guardar la ley, la Torá, y enseñarles a pronunciar el nombre correcto de Dios y a guardar las fiestas, y que el sábado también estaba incluido. No, por supuesto que no. ¿Qué dijeron? Vamos a ver el pasaje rápidamente, nada más el versículo, Hechos 15, 28 y 29 dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. No dice nada acerca de guardar las fiestas, o pronunciar el nombre, o guardar el Shabbat, o usar ciertas ropas especiales del Antiguo Testamento. Por eso dice que nadie os juzgue. En Romanos también habla de esto. Dice que si alguien guarda un día, para el Señor lo hace. Y si alguien no lo hace, para el Señor no lo hace. Y que el que no guarde, no juzgue al que guarda. Y el que sí lo guarda, no juzgue al que no guarda. Y nuevamente, si alguien quiere pronunciar un nombre de Dios más correcto, o referirse a Dios como el Eterno, gloria a Dios, que lo haga. Si alguien quiere guardar un día, si alguien quiere quizás de pronto con su familia recordar alguna fiesta del Antiguo Testamento, quizás yo no lo animo, pero es libre de hacerlo, gloria a Dios. Pero forzarlo sobre una hermandad, forzarlo sobre la gente y decir que es necesario para la salvación, decir que está vigente de parte de la ley de Moisés, aún para los gentiles, y que eso provoque disensión en el cuerpo de Cristo, eso es totalmente carnal, hereje y está fuera de orden. Y lo único que hace es añadir orgullo espiritual y pone el énfasis en cosas que realmente no crucifican al yo y a la carne, sino en cosas que no tienen nada que ver con seguir a Cristo, como pronunciar cierto nombre, o guardar cierto día, o comer ciertas cosas. Pero nosotros hemos de seguir a Cristo. Él es nuestro ejemplo. Podríamos ver muchos pasajes más, hay que ahondar en estos temas, lo de los 2 pactos. Pero bueno, hoy quise tratar esto del sábado y algunas costumbres que se está levantando mucho en estos tiempos, no solo en el adventismo, sino en grupos que se autonombran judíos mesiánicos y en otros. Y bueno, pues espero que haya quedado claro y pues les animo a seguir a Cristo y que hay libertad en estos asuntos y a que no descansemos de hacer el bien. Y nunca descansemos de seguir a Cristo.
viene otro día de descanso en el cielo. Bien, que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.